Ya sabemos la composición de nuestro cerebro. Tenemos el cerebro reptil, el cerebro límbico y el cerebro neocortés. Pero a su vez, ahora te voy a indicar una información que te va a despertar bastante inquietud. ¿Por qué? Porque ese cerebro triuno está lleno de alguna información, lleno de algunos archivos. Acá te comparto la píldora mágica de la película Sin Límites. ¿Por qué? Porque después que conozcas esta información va a cambiar toda tu percepción y vas a empezar a conocer más de qué estás compuesto y cómo lo puedes modificar. Resulta ser que nuestro cerebro está integrado por una serie de archivos, ¿ok? Estos archivos son, el primero, información genética, el segundo, el proyecto sentido y el tercero, el entorno social. Tenemos que ser conscientes de lo que implica esta información a nivel de nuestra composición, ¿ok? El genético, obviamente, es aquel que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. ¿Ok? Es en un 97% información emocional. Nada más el 3% está comprendido por el fenotipo, las características físicas. El 90% es información emocional. El proyecto sentido es aquello que sentía nuestra madre cuando nos tenía en el vientre, qué era lo que veníamos nosotros a cumplir, ¿verdad? Según sus expectativas. Y el entorno social, que es el que se complementa desde que nacemos hasta nuestros días, está integrado por todo lo que ha sido nuestro entorno, la universidad, los profesores, la familia, todo lo que nos ha formado, de todo lo que nos hemos nutrido mediante el entorno. ¿Qué es lo que veo yo en los monitores? Bueno, en realidad nosotros lo que vemos en los monitores es el reflejo de toda esa información que yo tengo a nivel subconsciente, de esos archivos que me componen. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a proyectar en los monitores y a su vez es lo que voy a percibir. ¿Ok? Esto quiere decir que esa información me va a permitir ver oportunidades donde otros no las ven, ver desafíos donde otros no los ven, y todo va a depender de la información que me componga, de esos archivos que tengo acá, insertos por genética, por proyecto sentido, por entorno social. Eso es lo que va a definir lo que yo voy a percibir de los mercados. ¿Okay? Por eso es que es importante saber qué información tenemos nosotros en nuestro cerebro, qué es lo que nos compone a nosotros, esos archivos, cómo están constituidos esos archivos. A nivel genético, bueno, podemos ver si estamos reparando alguna historia pasada de nuestros ancestros, si estamos repitiendo historia, si estamos componiendo algo, si estamos arreglando algo. Es importante conocer nuestra historia genética, ¿ok? En ese sentido, porque así podemos ver en base a qué nosotros estamos teniendo cierta conducta al momento de operar. Así que los invito a que se conozcan, a que indaguen respecto a su historia y vean en qué puede estar influyendo su percepción de los mercados en base a esa información. Bueno, el cerebro, como les dije, va a tener la predominancia de las reacciones por el cerebro reptil. ¿Ok? Y vimos después que los archivos que lo componen, ¿verdad? Son genético, entorno social y proyecto sentido. Esos archivos nosotros podemos modificarlos. ¿Ok? Podemos modificarlo. Podemos trabajar en modificarlo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque eso va a determinar nuestros valores, nuestras creencias, nuestras expectativas, nuestros paradigmas. Entonces, para ser un trader correcto, que no sea reactivo, nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestra forma de creencias, en nuestras expectativas y en todo esto, esta información, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el cerebro, por lo general, va a buscar actuar automáticamente, ¿ok? Él siempre va a buscar sobrevivir, ahorrar energía. Nosotros tendríamos que crear hábitos, hacer un proceso de aprendizaje y un entrenamiento tipo Rocky, digo yo acá, porque esto es lo que se necesita para modificar todos esos archivos, ¿ok?
No es que no se pueda modificar, sí se puede modificar, pero tenemos que entrenar. Es un entrenamiento, ¿ok? Para nosotros empezar a cambiar todos esos paradigmas, todas esas creencias y todos esos valores. A veces podemos sentir que nuestra psicología, nuestra mentalidad no está acorde con los resultados que queremos obtener. Cuando nos ponemos a revisar nuestra historia, los archivos que nos componen, nos conseguimos con varias cosas que no están alineadas con esto, ¿ok? De repente creencias en contra del dinero u otro tipo de paradigmas que están actuando a nivel subconsciente. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, determinar, darnos cuenta qué es lo que nos está afectando y en segundo lugar, comenzar a trabajar en la modificación de esas creencias, de esos valores y esos paradigmas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, trabajando, ¿verdad? Haciendo un entrenamiento, que acá les voy a mostrar de qué va todo ese entrenamiento, porque el cerebro siempre va a buscar repetir lo que ya sabe. ¿Por qué? Porque aprender cosas nuevas le va a llevar a consumir mucha energía y él quiere sobrevivir. ¿Ok? Por eso es que a veces cuando uno quiere aprender algo nuevo se agota, porque la verdad es que es un proceso que tenemos que llevar a cabo para ese fin. ¿Ok? Tenemos que comenzar a entrenar la mente. Para yo evitar las reacciones de ese cerebro reptil, yo necesito comenzar a actuar bajo procesos. No dejar cabida a que el cerebro reptil siga reaccionando. ¿Por qué? Porque cuando estoy en los mercados y no tengo yo el control, ahí está el cerebro reptil, ya lo sabemos. Y la única forma de dominar toda esta situación es empezando a implementar procesos. Ese proceso que vamos a comenzar a implementar y bajo el cual nosotros vamos a actuar, no a reaccionar, ya vamos a empezar a evitar las reacciones del cerebro reptil y vamos a empezar a actuar bajo procesos, ¿ok? ¿Cuál va a ser nuestro proceso? Un plan de trading. Vamos a empezar a trabajar en un plan de trading. Tenemos que elaborar nuestro proceso. Ahí en el plan de trading vamos a establecer nuestras entradas, nuestras salidas, todo lo que vamos a hacer en nuestra operativa, ¿ok? Después vamos a empezar a ajustar, a mejorar ese plan de trade, ¿ok? En base a la ejecución del mismo. Vamos a modificar y ajustar esas cosas que podemos mejorar continuamente, ¿ok? Nos vamos a autoevaluar si está funcionando ese proceso, vamos a hacer los ajustes y repetimos el ciclo, ¿ok? Pero tenemos que mentalizarnos en que la única manera de que vamos a domar el reptil, en la única manera que vamos a evitar las reacciones va a ser mediante la aplicación de procesos. Y el proceso que nosotros vamos a aplicar es nuestro plan de trade. Ese va a ser nuestro proceso. Y en eso tenemos que comenzar a trabajar. Tradear siempre basados en las reglas que yo establecí en el plan de trade. ¿Ok? Conclusiones sobre la anatomía del cerebro. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar a actuar por procesos. ¿Cuál es mi proceso? Mi plan de trading. A su vez, tengo que implementar una gestión de riesgo, contemplarla en ese plan de trading. ¿Ok? Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a comenzar a tener el control sobre nuestras acciones y no dejar que sigamos siendo reactivos mediante nuestra operativa. Esa es la primera meta. ¿Ok? No pienses en resultados, ¿ok? Acá vamos a tener que comenzar a trabajar las habilidades. Si nos concentramos en el resultado, podemos nosotros mismos ocasionarnos pérdidas, ocasionarnos daños, estrés y un montón de cosas que no nos van a ser favorables, ¿ok? Así que vamos a empezar a pensar en crear la habilidad, en crear el plan de trading, en actuar bajo procesos. Allí está el primer objetivo que tenemos que plantear. Acá le dejo una reflexión de George Soros, que es uno de los mejores inversionistas del mundo. Él dice, solo soy rico porque sé cuándo me equivoco. Básicamente he sobrevivido reconociendo mis errores. El autoconocimiento, como les digo, es lo primero. Conocer cómo funciona nuestro cerebro para empezar a tomar las medidas, ¿ok? Ver cuáles son los archivos que nos componen, qué información tengo a nivel subconsciente y qué debo mejorar
para en consecuencia mejorar mi operativa, mejorar en mi trading y crear mi proceso, que es mi plan de trading mediante el cual yo voy a accionar, ¿ok? Actuar. Ya voy a empezar a dejar atrás las reacciones. Así que veamos nuestros errores, veamos en qué estamos fallando y comencemos a trabajar en base a la mejora continua. Como les decía, el cerebro siempre va prácticamente piloto automático. Dicen algunos estudios científicos que sabemos las acciones que haremos antes de hacerlas. Operamos en base a nuestra experiencia, o sea, en base a nuestro recuerdo, en base a lo que tenemos allí guardado, ¿sí? A nivel subconsciente, lo que hemos vivido, lo que ya sabemos del entorno, lo que ya hemos conocido, en base a los conocimientos. Por ello, debemos crear rutinas para garantizar que nuestras acciones se ciñan a esto, ¿ok? Al plan de trading. Prácticamente tenemos que comenzar a robotizarnos en nuestra operativa para evitar las reacciones involuntarias y generar acciones previamente establecidas a nivel consciente, ¿verdad? Escritas en un plan de trading y actuar en base a eso. ¿Ok? Ya dejar de lado lo que son las reacciones inconscientes, que son las que por lo general nos hacen cometer más errores en el trading. Y este es el principio básico, comenzar a actuar por proceso, plan de trading, ceñirnos a esas reglas, ¿ok? Y prácticamente comenzar a repetir ese proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro siempre va a buscar hacer simplificaciones masivas y si yo lo dejo en un espacio en el que él pueda recordar lo que ya venía haciendo, lo va a hacer automáticamente. Entonces tenemos que evitar esto a toda costa. ¿Cómo lo hago? Redactando un plan de trading, trabajando en mi plan de trading. Yo les voy a colocar acá un ejemplo de qué sería la simplificación masiva o cuando actuamos en base a los recuerdos. Acá hay un ejemplo en donde ustedes pueden ver un gráfico y nosotros simplemente hacemos una proyección de lo que puede pasar. Pero ¿en qué está basado eso? En el recuerdo, en lo que ya yo he visto en los gráficos. No es que esto que está acá vaya a pasar, simplemente es mi recuerdo diciéndome, es factible que este movimiento se dé, pero no es una realidad todavía, no es lo que está pasando. Entonces allí no corresponde la realidad con lo que en realidad está pasando. Simplemente es una proyección de los recuerdos de mi mente, de los recuerdos de mi conocimiento. ¿Ok? Como les decía, el cerebro también siempre trata de hacer simplificaciones masivas para no racionalizar. Por ejemplo, yo me levanto, casi que es una reacción involuntaria, te levantas, tomas agua. Son reacciones involuntarias que se repiten automáticamente. Y eso es lo que pasa también en el trading cuando no tenemos un plan, cuando no está todo escrito, cuando no están las normas, que el cerebro va a buscar repetir reacciones para simplificar y ahorrar energías. Nosotros tenemos que empezar a despertar esa parte racional, ese neocortés, y empezar a elaborar reglas conscientes, preestablecidas, bien pensadas, bien elaboradas, bien analizadas y en base a eso después operar. No dejar que el reptil reaccione, que es lo que pasa la mayoría del tiempo. En nuestra vida común es lo que hacemos. Acá yo les hago una reflexión, no somos videntes, como trader no somos videntes, ¿ok? Operas por tus recuerdos y experiencia previa, pero eso no existe lo de saber qué es lo que va a pasar, ¿ok? Ahora bien, ya que sabemos la composición anatómica, ya que sabemos cómo podemos controlar esas reacciones y ser más conscientes de la utilización del cerebro neocortés, ¿verdad? Les voy a presentar lo que es la red neuronal. Y este es un poder conmutacional, ¿verdad? Mediante el cual nosotros integramos información a nuestro cerebro, ¿ok? Este básicamente sería el proceso mediante el cual nosotros vamos a comenzar a crear rutinas, a introducir información en nuestro cerebro que nos va a ser útil, ¿verdad? Que nos va a ayudar a crear esos hábitos saludables para el trading, ¿ok? Como les digo, la red neuronal es un poder conmutacional.
Es aquel que nos permite integrar información en nuestro cerebro. La red neuronal almacena todas nuestras habilidades, conocimientos y nuestras emociones. Estas redes se tejen o surgen a través de la experiencia. Cuanto más fuerte experimentemos un impulso más estable es esta red neuronal. Se imprime con emociones fuertes. Ojo con lo de las emociones fuertes. Con continuas repeticiones, entonces los hábitos se activan de forma permanente. Es decir, tengo dos formas de introducir información en mi cerebro. Una, mediante emociones fuertes. En esas emociones podemos nombrar el estrés, la ansiedad, el miedo, etcétera, etcétera. Y otra es la repetición de acciones, ¿ok? Que crearían los hábitos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un plan de trading, si yo tengo un proceso que es apropiado, que está plenamente pensado antes de ser ejecutado y lo repito constantemente, esto ya empieza a ser parte de mi cerebro. Entonces yo voy a actuar en base a eso, ¿ok? Cuando son emociones fuertes, negativas, por ejemplo el estrés, ¿qué es lo que pasa? Si yo imprimo mi cerebro con esa información, yo lo que voy a ver en consecuencia es todo en base a esa emoción que yo estoy imprimiendo en mi cerebro mediante la red neuronal. Por eso vamos a empezar a cuidar nuestras emociones, ¿ok? Y vamos a empezar a trabajar en hábitos, hábitos conscientes, hábitos saludables para el trading, ¿ok? Establecer mis reglas previamente y en base a eso comenzar a operar. En la próxima clase integraremos más información de todos estos conceptos. Gracias.